Solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Sócrates, 470-399 a.C. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Platón. Hola a todos, hoy en nuestro espacio de Filosofía CB9 hablaremos acerca de los sofistas. ¿Qué es el término sofista? ¿Quiénes fueron? Empecemos. Los sofistas fueron pensadores que vivieron en la antigua Grecia desde mediados del siglo V a comienzos del siglo IV a.C. Los intelectuales llamados sofistas, los sabios de profesión, quienes lograron tener una gran influencia en la juventud griega, ya que poseían gran dote de retórica y de dialéctica. Los sofistas eran los sabios primitivos que a partir de Sócrates y Platón perdieron su prestigio, siendo designados con este nombre en sentido peyorativo. Eran pensadores que se dedicaban a enseñar principalmente retórica, o sea, el arte de hablar bien, y de la erística o arte de persuadir y convencer. Los sofistas no formaron escuela ni tampoco defendieron una doctrina de rasgos comunes. No obstante, es posible puntualizar algunas coincidencias entre ellos, a representar un notable giro filosófico como consecuencia de las nuevas necesidades intelectuales planeadas por la democracia. Se centraron así en problemas de índole práctica como política, moral, religión, educación y lenguaje. Muy por el contrario de los filósofos, su finalidad intelectual no era la búsqueda de la verdad, sino lograr un alto prestigio en sus discípulos y oyentes, obtener jerarquía política, social y monetaria. En un comienzo, ser sofista no era deshonra. Gracias a su preparación e influencia, el sofista fue considerado como la imagen intelectual y carismática del saber, siendo apreciado por gran parte de la élite social ateniense. Sin embargo, el movimiento de género se convirtió únicamente en un medio lucrativo, manipular a la sociedad griega con argumentos relativos y hasta con falsas nociones tan solo para obtener alguna utilidad material. Para el pensamiento sofista, la verdad depende del sujeto, de la interpretación y visión de cada persona. El bien y el mal, lo verdadero y lo falso, dependen de la perspectiva personal con la que se valora algún hecho o situación. Para el sofismo, todo moral y toda cultura proviene del hombre, y este concepto los lleva a romper con el pensamiento tradicional que los llevó al escepticismo y relativismo subjetivo. Creían en el carácter funcional del lenguaje y en que no existe un conocimiento válido y necesario, y esta forma de pensar los convirtió en los primeros en incursionar en una teoría del conocimiento. Entre sus célebres sentencias se encuentran: todo es relativo, el hombre es la medida de las cosas, la verdad no existe, existen solo opiniones no verdaderas, cada individuo percibe el mundo a su modo y conveniencia. Fueron precursores del exagerado uso de la opinión, no importando si estas opiniones fueran absurdas y sin fundamento, y provocaron grandes daños a la educación y formación de los jóvenes griegos. Fueron dos pensadores sofistas quienes resaltaron en este movimiento, Protágoras y Gorgias. El sofismo fue muy criticado y corregido por los grandes intelectuales de la antigua Grecia, pero sobre todo por Sócrates, Platón y Aristóteles. El método sofista más cuestionado era la enseñanza de la erística o el arte de persuadir y ganar las controversias, principalmente en lo concerniente a ganar a los litigios judiciales. Obviamente en la práctica, esta habilidad podía equivaler a que la causa injusta pareciera justa, cuestión contraria al afán de llegar a la verdad de los antiguos filósofos. Los jóvenes recibían con entusiasmo las enseñanzas sofistas, pero los mayores tradicionalistas temían por la formación de sus descendientes. El sofismo sirvió de transición a la fase de la filosofía de Platón y Aristóteles, que siempre los consideraron en forma peyorativa. El más antiguo sofista fue Protágoras de Abdera, 480-410 a.C., quien primero enseñó en Abdera, luego en Sicilia y posteriormente en Atenas. Él fue el primero en llamarse a sí mismo sofista, o maestro de sabiduría. Su doctrina se basaba en el principio del relativismo que lo refiere a todo a la medida humana.
Las cosas las concibe solo como fenómenos percibidos por el hombre. De esta manera, obligó a reconocer el carácter abstracto de los primeros elementos de la geometría, ya que solo se aplica a figuras ideales. El objetivo de los sofistas era darle la formación a los jóvenes que ellos consideraban necesaria para dedicarse a la política. El sofismo representa el fin del periodo llamado cosmológico, en que la inquietud del saber se centraba en la naturaleza, y el inicio del periodo antropológico, centrado en el hombre. La inestable situación política de Grecia obligaba al ciudadano libre a intervenir más en los asuntos del Estado, en virtud de la disparidad de las doctrinas filosóficas existentes. Los sofistas considerarán que los nomoi son meramente convencionales y que dado que cada pueblo tiene las propias, carecen de valor absoluto, lo cual contraponen al carácter universal y permanente de las naturalezas. Esta contraposición entre ley y naturaleza se convierte en el gran tema de sabios o tramposos. La palabra sofista fue al principio un sinónimo de sabio. Heródoto, por ejemplo, lo usaría para referirse a Solón y a Pitágoras. Solo más tarde adquiriría a través de los diálogos platónicos el sentido peyorativo de hábil engañador. Nos da las siguientes palabras de Isócrates, su discípulo más destacado y predilecto. Pero el que mayor fortuna amasó, de cuantos sofistas recordaremos, fue Gorgias de Leontinos. Aunque vivió en Tesalia en la época en la que sus habitantes eran los más ricos de Grecia, y a pesar de haber vivido una vida larga dedicada a esa actividad lucrativa y no haber habitado de una manera estable en ninguna ciudad, por lo que no tuvo que contribuir a los gastos del Estado, ni se vio obligado a pagar impuestos, y además que no desposó a ninguna mujer ni tuvo hijos, sino que se vio exento de esa contribución, la más constante y costosa. Gorgias define su arte como arte oratorio y afirma que está dispuesto a formar en tal arte a todos aquellos que quieran. Gorgias explica que nada existe, nihilismo del ser, ontológico, que aunque existiera no la podríamos conocer, nihilismo del pensar, geonoseológico, y si pudiéramos conocer algo no lo podríamos comunicar a los demás. Nihilismo del decir fundamenta sus afirmaciones explicando que por el cambio las cosas nunca son iguales, al nombrarlas ya son otra cosa, por lo tanto nos explica que nada es, niega la correspondencia a este pensamiento y realidad, solo existe una correspondencia entre este y sus conceptos, no pudiendo pensar el ser por sí mismo, es decir, podemos conocer el ser solo como concepto racional. Por último, para Gorgias, el lenguaje solo transmite palabras debido a su convencionalidad y no hay correspondencia entre el decir y el saber. En resumen, los sofistas fueron pensadores que vivieron en la antigua Grecia desde mediados del siglo V a comienzos del siglo IV antes de Cristo. Los sofistas no formaron escuela, ni tampoco defendieron una doctrina de rasgos comunes. El objetivo de los sofistas era darle la formación a los jóvenes, que ellos consideraban necesaria para dedicarse a la política. El sofismo representa el fin del periodo llamado cosmológico, en que la inquietud del saber se centraba en la naturaleza, y el inicio del periodo antropológico, centrado en el hombre. Para el pensamiento sofista, la verdad depende del sujeto, de la interpretación y visión de cada persona. El sofismo sirvió de transición a la fase de la filosofía de Platón y Aristóteles, que siempre los consideraron en forma peyorativa. Bueno, la reflexión de nuestro video con el tema de los sofistas es: el viejo problema teológico de creer y saber, o más claramente de instinto y razón, es decir, la cuestión de si en lo que respecta a la apreciación del valor de las cosas, el instinto merece más autoridad que la racionalidad, la cual quiere que se valore y actúe por unas razones, por un porqué, o sea, por una conveniencia y utilidad, continúa siendo aquel mismo viejo problema moral que apareció por primera vez en la persona de Sócrates. Sócrates mismo ciertamente había comenzado poniéndose con el gusto de su talento, el gusto de un dialéctico superior de parte de la razón. Y en verdad, ¿qué otra cosa hizo durante toda su vida más que reírse de su torpe incapacidad de los aristocráticos atenienses, los cuales eran hombres de instinto como todos los aristócratas y nunca podían dar suficiente
cuenta de las razones de su obrar. Sin embargo, hay que seguir a los instintos, pero persuadir a la razón para que acuda con su ayuda con buenos argumentos. Fue la auténtica falsedad de aquel grande y misterioso ironista. Logró que su conciencia se diese por satisfecha con una especie de autoengaño. En el fondo se había percatado del elemento irracional existente en el juicio moral. Platón, más inocente en tales asuntos y desprovisto de la picardía del plebeyo, quiso demostrarse a sí mismo empleando toda su fuerza, la fuerza más grande que hasta ahora hubo en emplear un filósofo, que razón e instinto tienen de por sí a una única meta, a bien, a Dios. Desde Platón, todos los teólogos y filósofos siguen la misma senda, es decir, en cosas de moral han vencido hasta el ahora instinto o la fe, como la llaman los cristianos, o el rebaño, como lo llamo yo. Habría que excluir a Descartes, padre del racionalismo, consecuencia que reconoció autoridad únicamente a la razón, pero esta no es más que un instrumento superficial. Eso es todo de nuestra parte, esperemos que les haya gustado mucho y hasta la próxima. You give me all, oh you, I give you all.